Gaur gure gonbidatu bezala eta Bilboko euria baitere, euririk ez den artean, mintzat horrela dino izenburuak, Unai Etxeberria mata dugu egilea eta Última Línea argitaletxean eta beragaz hitz egingo dugu. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras. Hoy se presenta la Feria del Libro, la 52 edición, y con ella, bueno, pues muchísimos autores que nos van a visitar. Hoy, bueno, pues han sido premiados Alan Parks y Carmen Uribe, y nosotros hemos decidido, pues, invitar a Unai Etxeberria Mata, autor de Casa, publicado en Última Línea, Mientras no llueva. Bueno, Unai es licenciado en periodismo, ha trabajado durante 10 años en medios de comunicación como Radio Euskadi, el periódico 20 Minutos o también en la tele pública vasca, en la ETV. Y también pues ha cubierto conflictos internacionales como la rebelión zapatista en México o la primavera árabe en Túnez. Hoy en día es profesor de bachillerato en lengua y literatura. Seguro que estará más tranquilo, por lo menos. Es felizmente casado, tiene 3 hijas pequeñas, una más que yo, mira. A pesar de lo cual ha conseguido terminar su primera novela, que es esta, Mientras no llueva, y la ha terminado muy bien y realmente hemos gozado de la lectura de esta novela. Unai, arratsaldeon eta eskerrik asko gurekin izatearren. Bai, beste alaba bat bezala, ez da, laberria egitea eta plazaratzea eta ez da, eskaparatatean ikustea. Bai, labarren alaba izango zen eta kostata, oizagatik esaten dugu, txantxa hori, ez da, naiz eta hiru alaba izan, lortu egin dugu azkenean eleberria maitzen ze kostate izan da, benetan. Bueno, la mejor manera a veces de hacer una especie de sinopsis, porque este libro, pues una trama, luego lo haremos profundamente, pero claro, una trama en la que tampoco podemos adelantar todo, porque claro, también esas sorpresas finales y esos desenlaces hacen que no podamos hablar de ello, pero nos dice así que Ignacio y Miquel, que son 2 amigos treintañeros, que han sido íntimos desde la infancia, pero cuya amistad en los últimos años se ha ido deshaciendo hasta casi desaparecer, y una noche, pues mientras Ignacio estaba haciendo el amor con su novia, Miquel le llama al móvil. Quiere quedar tanto tiempo después. Ignacio piensa que quizás haya llegado el momento de volver con esa relación, pero nada más lejos. La llamada es para chantajearle al haber descubierto un oscuro secreto de esa familia. Y Mientras no llueva, que es el título, es un recorrido por la historia reciente del País Vasco, pues encarnada en estos 2 personajes para descubrir ese secreto. Hay que decir que Ignacio es hijo de la nueva oligarquía vasca, surgida al calor de las recién creadas instituciones de la democracia, mientras que por otra parte Miquel reproduce el hartazgo de las clases más bajas que perdieron o quisieron renunciar al ascenso social. Bueno, en esta novela hay parte del conflicto político y social que sufrió Euskal Herria a finales del siglo XX, donde se hunde el pasado oculto del padre de Ignacio, de uno de los chicos, y llega hasta nuestros días. Y como una niebla también que se disipa mientras no llueva, pues refleja realidades de la sociedad vasca que habían permanecido tapadas mientras ETA estuvo en activo, como el sistema clientelar, las siempre lacerantes relaciones entre clases sociales, o el delirio de cada linaje, idealismo juvenil, celos, amores, historias. Una historia de amigos, como decíamos, de juventud que se han distanciado. En ese momento, un momento histórico importante en nuestro pueblo, y Bilbao también está en obras, en la novela aparecen las obras del Guggenheim en marcha. Vamos hacia el año 92, también la caída de la cúpula de ETA en Vidar, de Paquito, Fittipaldi, Chelis. Un personaje como una suegra que es ex ertzaina mejor, con historias que contar. Una extorsión, como decíamos, y bueno, pues en este caso, como hemos conocido muchas veces, pues entre amigos, o por lo menos como conocidos, ¿no? Y hasta nuestros días, con temas que afloran, ese clientelismo, ese idealismo juvenil, como decíamos, Bilbao, Guecho, Gorlitz, Santuchu, bueno, un poco nuestro entorno, el paisaje también es parte de la novela. Y bueno, no sé si hay alguna razón para que nuestro querido invitado pues haya elegido este momento del año 92. Unai, arratsaldeon, zer uste duzu? ¿Por qué eliges ese 92? Cuéntanos. Sí, bueno, pues creo que de alguna manera un escritor intenta salir un poco de la anécdota e intentar adentrarse un poquito en los pilares o los cimientos que marcan nuestros tiempos, ¿no? No quiero ponerme pedante, pero es lo que se estudia en literatura, sí. Como el zeitgeist, ¿no? Como el espíritu de los tiempos, ¿no? Y a veces para calar un poco esos cimientos hay que excavar un poquito.
Cuando empecé a imaginar en mi cabeza esta novela me di cuenta de que necesitaba cavar un poquito hacia atrás, que iba a ser una novela ambientada en el siglo XXI, porque creo que es por mi generación, yo tengo casi 40 años, sí, y era lo que más podía aportar como escritor, pero sí que me di cuenta de que si quería entender bien el momento que estábamos viviendo, había que rascar un poco o excavar un poco, e intentar un poco hasta donde hubiera humedad, ¿no? A ver hasta dónde empezaban todos estos movimientos que ahora teníamos aquí florecidos. Y ahí fue un poco pues cuando fue tomando forma la trama, que es como un triángulo isósceles, Ignacio y Miquel, dos amigos antagónicos de suerte dispar, que lo han sido todo y han empezado a, bueno, pues su relación se ha ido deteriorando hasta explotar. Y un poco el personaje catalizador es José Luis, que bueno, es el padre de Ignacio, precisamente el padre del chaval al que mejor le ha tratado la vida. Y él, bueno, pues Miquel descubre un oscuro secreto de este José Luis, y para adivinar este oscuro secreto, pues bueno, se transporta al lector a los años 90, ¿no? Es una novela ambientada fundamentalmente en el siglo XXI, pero hay continuos flashbacks a los años 90. Porque entendemos, bueno, ¿dónde pones la cota? Podríamos ir a los 80, a los 70, sí, al siglo XIX. Bueno, nos pareció que ahí en los años 90 sí que podíamos coger impulso para explicar mejor lo que está ocurriendo ahora en el siglo XXI. Ese es un poco el motivo. Bueno, Just a Perfect Day de Lou Reed es una de las canciones. Hay también bastante música, digamos, en lo que es la novela. Como bien decías, luego vienes hasta la actualidad, de alguna manera. Y entonces continuamente estaremos viajando tanto en el tiempo como en los hechos y también en los personajes, que son cambiantes, claro, porque no es lo mismo lo que ocurría de jóvenes a lo que ocurre de mayores con los novios, con las novias, con las familias y, desde luego, pues desde un punto clave en el que alguien recibe pues una carta de amenaza, de ETA, que es de lo que donde está el medio de la cuestión para empezar a entender esta novela, y las distintas familias. Por una parte, José Luis Arregui, que es el padre de Ignacio desde chico, y luego pues otras familias que luego iremos hablando, que van apareciendo en la novela, y dos situaciones también. Luego, yo me acuerdo mucho de lo que ocurrió allí en esa famosa Gasteche de Recalde, y no sé, me imagino que también esta, en la de tu novela, pues debe ser la misma historia traída a esta novela. Vamos a hablar dos sociedades tan dispares, no sé, siendo chavales jóvenes que participan de las mismas sensaciones, aunque el origen tampoco está muy claro. Cambió tanto la situación de la gente que se acomodó a las instituciones y la que no estaba ahí, en la que seguía en la lucha social, digamos. Para mí, sí, en mi modesta opinión, sí. Me pasó una cosa curiosa en la corrección de esta novela, ya en la última fase, y es que en ese mismo momento entendí por qué había posado toda la trama sobre estos dos personajes, sobre Ignacio y Miquel. Y creo que en buena medida fue porque en diferentes momentos de mi vida a veces me he sentido como Ignacio y otras veces me he sentido como Miquel. Obviamente todo lo que aparece en la novela es ficción, no es autobiográfico, también en parte porque como escritor te quieres defender un poco, ¿no? Proteger un poco y no exponerte tanto. Pero sí que, aunque los hechos fueran ficción, las sensaciones o pensamientos o conclusiones eran cosas a las que yo me había enfrentado. Sí, creo que hay un corte grande. Son como las dos grandes capas de nuestra sociedad, con las particularidades de nuestra sociedad vasca, pero creo que sería extrapolable a cualquier otra sociedad occidental, del sistema capitalista en el que nos movemos. Creo que hay personas que, bueno, ya desde la cuna nacen bien orientadas y que luego, bueno, pues tienen ese olfato que ha tenido la burguesía siempre para saber adaptarse, para saber arrimarse a lo que hay que arrimarse, para saber rechazar lo que hay que rechazar. Y en algunos personajes también un poco de falta de escrúpulos, ¿no? Si hay una lista entre dos personas, siempre va a ganar el que menos escrúpulos tenga, ¿no? Porque va a seguir avanzando como un bulldozer. Y eso sería un poquito el universo de la familia de Ignacio y su padre, ¿no? Dos personajes que, bueno, pueden ser muy diferentes, pero también tienen muchos nexos en común. Y el otro universo es, bueno, pues el de los perdedores de este sistema, que sería la familia o el entorno de Miquel. Son personas que no han tomado el ascensor social, a pesar de haber tenido facilidades para ello, unos estudios, unas posibilidades, o que incluso, que también me parece un tema interesante literariamente, que han renunciado a ese ascensor social. Sí, sí. Quizá a veces aquí donde hemos entrado un poquito en el idealismo, ¿no? Quizá para triunfar en este sistema hay que venderse un poco, ¿no? Venderse, en este caso, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Pasarse al bando enemigo.
Entonces, las personas jóvenes que han detectado ciertos ideales, pues pienso que muchas veces no han tomado el ascensor social o incluso han renunciado a él, pero luego este sistema no perdona, ¿no? Y es un poquito todo ese via crucis o calvario social que pasa el personaje de Miquel a lo largo de toda la novela. Sí, Miquel no triunfa porque es legal, digamos, siendo muy capacitado. Y en cambio, pues Ignacio triunfa porque proviene de una familia. Pero a su vez, no era, como él dice en la novela, una relación simétrica. Dice Ignacio, yo a él lo admiro, mientras en cambio él pues me tiene asco. O yo le doy asco a él. Claro, siendo amigos. Sí, es correcto. Es una sensación que he tenido muchas veces en mi vida al relacionarme con otras personas, ¿no? Esa asimetría de las relaciones. Sí, de alguna manera la juventud o el entorno de la juventud tiene sus reglas y la vida adulta tiene otras diferentes y muchas veces incluso son la vuelta a la tortilla, son antagónicas, ¿no? Entonces, esta evolución de los dos personajes, incluso del concepto que cada personaje tiene del otro, entre Ignacio y Miquel, pues cambia mucho y al final es que llega a dar un giro, bueno, pues se tendrá que ver a lo largo de la trama, pero llega a pegar un giro grande, ¿no? Lo que puede ser loable con 20, con 21 años en un entorno de un Gaztetxe, con 30, con 40 años puede ser una carga insoportable, ¿no? Entonces, de ahí un poquito las diferentes actitudes que van tomando estos dos personajes respecto a lo que les va apareciendo en la vida, pero también un poquito el concepto que tienen el uno del otro, ¿no? Cómo lo que puede ser algo admirable a una edad muy temprana o muy tierna, al final puede ser visto como una trasnochada o como una utopía, incluso como un fatal error, ¿no? Como puede llegar a ocurrir en algunos momentos de la trama. Bueno, aparte de la trama, luego hay muchos valores que se están exponiendo continuamente en la novela. La amistad, uno de ellos, como hablamos, de entre dos amigos, que de uno llama a otro para chantajearle luego. Hablaremos de la venganza y hablaremos del secreto. ¿Se puede confiar en un secreto que con el tiempo podrían utilizarlo en tu contra? A veces nos pasa eso por la amistad o por... Sí, desde luego, si esto fuera un consultorio radiofónico, mi respuesta sería no. No, nunca se deben confiar secretos que luego pueden volver contra ti. Cada uno tendrá que valorar si en su círculo más íntimo lo puede hacer, pero ¿cuántos casos conocemos de parejas, maridos, mujeres, hermanos, bueno, incluso padres? Yo creo que madres quizá menos, ¿no? Pero cuántas veces hemos conocido casos, ¿no?, de confiar a una persona un secreto y luego ese secreto es la principal arma que se puede cargar contra ti. Y bueno, es uno de los elementos que aparecen en la novela, ¿no? Por un lado, cómo la amistad, que parece eterna, sobre todo en los primeros años de la juventud, cómo se puede, hasta qué punto se puede corromper y volverse agresiva, y también luego esa huella indeleble que deja en las personas. Una vez una persona ha cometido una traición contra la persona que la padece, todo cambia, ¿no? Y de repente empiezas a desconfiar de las personas que te rodean y no sabes si cuando una persona pide que te dejes ayudar o que confíes algún secreto, o que descartes algo de tu peso en ellos, como puede ser quizás solo una estrategia para el día de mañana, pues poder arrearte con ella, ¿no? Así que, desde luego, mi respuesta sería no, nunca confiar secretos. Ante la duda, desde luego que no. En la novela, obviamente, los secretos tienen una gran importancia. Me ha llamado mucho la atención también las expresiones. Es una novela que, en algún sentido, por decir que es muy vasca, no solamente porque de un montón de palabras en euskera, sino también por el hecho de utilizar expresiones muy nuestras, ¿no? Barcos entrando de Tran, quedarse en el coche, bueno, pues darle un chalo en la cara, los garcibolos, el lunes de Pentecostés, por ejemplo, utilizar ese tipo de términos que son muy de casa, ¿no? Has querido, no sé, que esa lluvia que es tan típica también en nuestra ciudad esté aderezada de estos componentes literarios. Sí, para mí sí. A mí me gusta como lector que la escritura de los escritores esté impregnada del entorno en el que se mueven, ¿no? Tanto un entorno geográfico, como puede ser cuando de Rayuela, de Cortázar, o como a Vargas Llosa o a García Márquez, es bonito, y también con elementos también de la clase social o del entorno en el que se mueva cada escritor. A mí me gusta, creo que se hace mucho, se empezó a hacer en el siglo XX, sobre todo en los años 60, y a mí me gusta, y de alguna manera he intentado que la escritura esté impregnada de
de algunos de nuestros localismos. Creo que Bernardo Atxaga dice que mezclar euskera y castellano es kitsch, que es hortero, y que cuando hablamos en castellano mejor ceñirnos al castellano y cuando hablamos en euskera mejor ceñirnos al euskera. Pero creo que hay algunas palabras del euskera que tienen muchísimo arraigo, incluso cuando estemos hablando en castellano, ¿no? ¿Sabes lo que hace? Que, bueno, me costaría encontrar una palabra en castellano que sea tan nítida, tan expresiva, o ser un chocholo, o bueno, pues, o ser un sinsorgo, ¿no? Cosas muy de Euskadi, o a veces más bilbaínismos, y yo creo que enriquecen la novela. Entonces, de alguna manera sí que he intentado que el sabor popular se impregne en las líneas. Y luego, oye, pues siempre como escritor uno intenta cuidar su expresión. Entonces, bueno, pues aunque es prosa y no poesía, no verso, pero bueno, pues sí que se intenta que haya símiles, metáforas, bueno, cuidar un poquito el lenguaje para que quizá no es el único propósito de la literatura, pero para que también produzca esa belleza o ese placer al leerlo, ¿no? Cada frase está, bueno, se ha intentado que esté muy trabajada, que no esté hecha al tuntún. Podemos hablar también a nivel literario de que haces guiños a algunos libros en concreto, ¿no? A 20 poemas de amor, a Conversaciones en la catedral, pero especialmente Los Miserables, la novela te interesa, ¿no? Y quizás hacer unas comparaciones entre los personajes, no sé, es algo que se palpa en la novela. Sí, bueno, para eso sirve quizá la literatura clásica, ¿no? Es dura de leer. Yo recuerdo que me la leí hace unos veranos, suelo aprovechar mis vacaciones para leerme tochos grandes, ¿no? Como Los Miserables o la Ilíada. Y sí, en algún momento puntual se hace una comparación con Jean Valjean, ¿no? Bueno, y se habla de una cosa que a veces he apreciado como peligrosa. En el siglo XXI hay una clara tendencia a justificar el mal. Me pasa incluso con las películas infantiles de mis hijas. Cruella de Vil, para mi generación, era una mujer malvada, una mujer psicópata que disfrutaba matando dálmatas. Y en la última producción de Disney, eso la justifica. Y se viene a decir de cómo procede de un hogar desestabilizado, bueno, pues que tiene hasta cierto derecho de cometer todas sus maldades, ¿no? Entonces, bueno, se hace una comparación con las reflexiones que hacía Víctor Hugo en Los Miserables, ¿no? Como Jean Valjean estaba llamado a ser, pues bueno, pues una persona que se llevara por delante a cualquiera que se le cruzara por delante. Era una persona muy fuerte que había sido llevada como galeote a galeras injustamente. Y como él, pues Jean Valjean, y entiendo que en paralelo su padre, ¿no? Víctor Hugo, hacen, pues bueno, un esfuerzo por muy mal que te haya tratado la vida, se necesita cierta rectitud moral. Y hay crímenes como el asesinato, como la violación, como los robos, que no pueden ser aceptables por mucho que uno haya sufrido mucho en la vida. Y es una reflexión que a veces, pues en mi día a día, pues me he hecho a mí mismo, ¿no? De si es peligroso, y sobre todo particularmente entre los niños, porque entiendo que tienen menos herramientas para ser críticos ante esta premisa. Y a veces me ha dado miedo eso, que justifiquemos lo injustificable, ¿no? Que si una persona ha sufrido, tenga pleno derecho para llevarse por delante a quien quiera. Y bueno, es una reflexión que como escritor me había hecho en mi día a día. Y oye, pues si las novelas son una especie de sedimento, de destilación de lo que pensamos los escritores, pues en un momento concreto, en una conversación que hay entre dos personajes, esta reflexión pues se traslada, basándose, como dices, en Jean Valjean de Los Miserables. Estamos hablando con Unai Echevarría Mata, que ha publicado Mientras no llueva en última línea. Unai, la venganza, que es otro de los argumentos que hay en esta novela. Obviamente, cuando hablamos del impuesto revolucionario, de atentados, de una situación como la que vivió este país en esa época, ¿tú crees que la venganza es de alguna manera comprensible, inevitable, asumible entre gente que ha sido víctima de estos golpes, ¿no? ¿Crees que esa venganza es comprensible de alguna manera? ¿O? Sí, desde luego me parece 100% comprensible, y creo que es una reacción muy humana, y supongo que hasta la llegada de las grandes religiones del Mediterráneo, supongo que fue el que imperó, ¿no? El ojo por ojo y el diente por diente. Humanamente, individualmente, me parece muy comprensible, pero socialmente es inaceptable. Y creo que todas las religiones y todos los sistemas políticos están aquí para intentar aplacarla, porque si no, esto sería un sin Dios, sería un mundo inhabitable, porque la cadena de ofensas nunca terminaría y siempre habría alguien con cuentas pendientes. Creo que he estudiado que el Estado está aquí para tener una especie de monopolio de la fuerza, ¿no? Le hemos subcontratado la verdad, y si una persona te ha robado, que no digamos con delitos naturales, violaciones, asesinatos, torturas, lesiones, etcétera, bueno, para eso está el Estado. Entonces creo que es indispensable. Sí es humanamente la venganza comprensible, y en la novela, como autor, intento comprender
ver a los personajes que tienen sed de venganza, que tienen ese resquemor por los sus victimarios, pero desde luego es inaceptable. También, manera, también era una comparación entre religión y política o marxismo en la novela, un modo de parar la rebelión de los pobres, etcétera. Hay reflexiones filosóficas, digamos, también en ese sentido en la novela. Sí, hay un momento dado en el que Ignacio y Miquel llegan a un encaramiento. Desde el planteamiento de la novela se ve que su relación se ha ido deteriorando. Bueno, esa tensión va escalada y al final tiene un encuentro, ¿no? Y un poquito ponen sobre la mesa sus dos posiciones vitales, ¿no? Las dos posiciones vitales, con todo lo que lleva detrás, su posición social en esta sociedad. Y de alguna manera, sí, es una de las reflexiones que aparecen en esa conversación. Creo que muchas veces para la juventud, vamos a hablar de la juventud de Occidente, el idealismo puede ser una droga, puede ser un lujo demasiado caro. Creo que muchas veces movimientos humanos que inicialmente estaban llamados a liberar al ser humano, como pudo ser el cristianismo o como pudo ser el socialismo, a veces han acabado con un efecto perverso, y así el cristianismo acabó siendo la mejor herramienta para someter a los pobres del Imperio Romano, y muchas veces, desde luego, siempre, porque también no podríamos ser absolutos aquí, ¿no? Porque también ha habido grandes avances con el movimiento obrero y ha habido, grandes rupturas de cadena, ¿no? Gracias a los movimientos socialistas. Pero sí que muchas veces, y esto se ve en la novela encarnada en el personaje del socialismo, ha sido una tara. Tener tantos escrúpulos sociales, éticos y morales le hace muchas veces tener que renunciar a un montón de prendas que para otros miembros de su generación son naturales. Y eso le hace sufrir muchísimo, ¿no? Y de alguna manera se hace una comparación como los mártires del cristianismo, el pobre Jesucristo acabaron martirizados, y tantos otros mártires del socialismo pues acababan de muy mala manera, ¿no? Viniendo quizás a los personajes, se nos va haciendo un poco tu voz, Unai, viniendo a los personajes, Ignacio pues tampoco analizaba la falta de límite de dinero, de coches, casas viejas, viajes, no se pregunta de dónde viene el dinero, también dudaba si su padre sabía los secretos que él sabía. Y quizás también como Ignacio, ¿crees que con la edad las personas pues van desmitificando a sus padres y descubre que tu padre es un tonto redomado, como dice en la novela? Poco a poco, con la edad, a veces se acaba esa mitificación del padre, de la figura del padre o de la madre. En este caso, pues la madre, pues por un motivo mucho más fuerte, pero quiere decir que hay esa desmitificación, ¿no? Sí, yo creo que soy padre ahora y te puedes dar un poco cuenta del círculo que creo que recorre cada hijo respecto a sus padres, ¿no? En la época infantil son como tus héroes o tus heroínas, y ama. En la adolescencia haces una renuncia de ellos, y quizá en momentos puntuales, puede ser en esta novela, cuando las acciones son que tiran mucha presión, puede haber incluso una aversión, y de repente descubres en tu padre o en tu madre a alguien que detestas, ¿no? Creo que también va un poco de eso la novela a su desenlace. Creo que la tercera fase, si la primera es la idealización y la segunda es el rechazo, la tercera puede ser la constatación de que si en el fondo soy como mis padres, ¿no? Que es un poquito donde abandonamos ya los personajes, ¿no? En su madurez. Creo que se cierra el círculo, ¿no? Y es interesante ver cómo tantas y tantas personas, yo de alguna manera me puedo sentir identificado, ¿no? Desde luego sin haber llegado a los extremos que ocurren en la novela, pero creo que es el círculo que hacemos un montón de hijos o hijas en nuestro sistema, ¿no? De la idealización al rechazo y a la asunción de si en el fondo soy lo mismo. Si soy una persona quizás a veces también puede ocurrir, como le puede ocurrir a la protagonista, el caso de María, que a veces parece que estamos en un bando, hemos nacido o nos encontramos en la sociedad en una orilla, y luego nos podemos llevar sorpresas en nuestra ascendencia también, que también eso a veces nos puede descolocar, digamos, ¿no? De nuestros padres, de nuestra existencia y de lo que habíamos pensado, y no es una realidad. Sí, de alguna manera es una de las subtramas de la novela. Hay un personaje que aparece desde los primeros capítulos y es María, y la acompañamos un poco por todo su periplo.
Sí, es una persona que, bueno, pues asume una cierta extracción social con naturalidad y, bueno, en un momento dado, pues aparece una parte entera de su familia que desconocía, ¿no? Y eso lo cambia todo, ¿no? Cada uno es lo que ha hecho en su vida, pero también cada uno es donde ha nacido, ¿no? Entonces sí, es una de las tramas de la novela, ¿no? Como una chica joven se tiene que enfrentar, pues, a un origen familiar que desconocía, que por cierto, pues quizá es más beneficioso para ella del que le había tocado la suerte en un primer momento. Bueno, pues todo eso aderezado obviamente, de intriga. Hay una cosa técnica muy bonita que es que en cada capítulo al final dejas la intriga para que tengas que engancharte al siguiente y dejas esa frase colgada para entrar en el siguiente capítulo y que no se acabe esa ansia de seguir leyendo, que parece muy acertado. Hay escenas de sexo, o sea, que rompes un poco el mito ese de que los vascos, el no sexo, y bastante explícitas algunas. O sea, que quiere decir que tanto los jóvenes por su juventud como algunos que no son tan jóvenes, bueno, pues parece que los padres, etcétera, pues también, o sea, la práctica del sexo parece muy habitual, mientras no llueva. Sí, puede ser, ¿no? En mi generación ahora está pasando un poco de moda. Te decía que en Euskadi, bueno, no voy a decir la palabra, sí. En Euskadi no sé tal, que es desagradable, ¿no? No lo sé, desconozco, porque ahora tengo una vida muy morigerada y desconozco cómo estará ahora el movimiento a pie de calle. Pero creo que lo dijo un sociólogo del mundo de la universidad, ¿no? El vasco no es que sea célibe, sino que es monógamo seriado, ¿no? O sea, quizá hay poco ligoteo a pie de calle, pero va teniendo siempre una pareja, ¿no? Que le dura X años y luego va pasando, ¿no? Es un poquito lo que ha vivido mi generación y así lo reflejo, ¿no? Si hay sexo como una parte, bueno, pues consustancial al ser humano y sobre todo muy importante en la juventud, pero no es precisamente un lugar tropical, ¿no? Es un lugar también donde esto ocurre siempre en la intimidad y dentro del concepto de pareja establecida y reconocida socialmente. Es un poco con lo que se ha trabajado. Y luego como autor quizá he vivido cierta desinhibición sexual en la ficción, tanto en literatura como en cine o series. A mí me gusta en las escenas de sexo que haya, cierta naturalidad. No voy a decir exageración, pero sí naturalidad. Asumir el sexo como una dimensión humana. Quizá, creadores más veteranos que yo tienen como cierto pudor a la hora de tratar estas escenas, pero para mí es rico y lo intento, escribir con naturalidad y creo que así aparece, el sexo en la novela con naturalidad. Bueno, pues dentro de la novela, en uno de los momentos, el protagonista Ignacio se pregunta, ¿debo seguir disfrutando mientras no llueva? Pues sí, nosotros hemos disfrutado con esta novela. Se titula Mientras no llueva. Unai Etxebarria Mata, su autor. Última Línea es la editorial, o sea que acercaros al libro, disfrutarlo como hemos disfrutado nosotros leyéndolo. Eta Unai, mila esker eta zoriontsu izan gaitezela eta alabakin batera beste 3., 4., 5. bat dukagun hemen hurrengo egunean. Mila esker gurekin zatearren eta ilargi honekin agurtzen zaituegu. Beti arte, aio, agur. Eskerrik asko, plazer izan da.